podamos conocer más de la calidad de su candidatura al puesto de fiscal general del Estado de Sinaloa. Tenga en consideración que ya revisamos su hoja curricular y su propuesta de trabajo para que optimice los tiempos de su participación. La sesión tiene dos partes. La primera dura alrededor de 11 minutos. En ella podrá usar hasta 3 minutos para que nos informe sobre su persona y por qué quiere ser fiscal general del Estado. Y hasta 8 minutos para destacar los contenidos de su propuesta. La segunda dura aproximadamente 9 minutos. En ella recibirá preguntas que le formularán 3 consejeros para que le responda en un tiempo aproximado de 3 minutos por cada una. El ingeniero Javier Yauzás, a mi derecha, irá indicándole el tiempo usando una campana para que inicie y para que concluya, y una tarjeta de 1 minuto previo a la conclusión de cada etapa para que administre sus tiempos. ¿Tiene alguna duda con el procedimiento? Ninguna. Gracias. Señor aspirante, la ciudadanía espera que los servidores públicos presenten su declaración fiscal, patrimonial y de intereses. ¿Está usted dispuesto a ello en caso de ser elegido como fiscal general? Completamente de acuerdo. Gracias. ¿Se compromete usted a dar informes periódicos a la sociedad sobre su desempeño y estar abierto al escrutinio público? Absolutamente de acuerdo. Gracias, señor. Con esto damos inicio. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, con el permiso de este honorable pleno. Durante la trayectoria de mi carrera profesional, me ha tocado desempeñar diversas responsabilidades en las que en cada una de ellas he procurado tener el más absoluto cuidado y desarrollarlas con la más absoluta transparencia, responsabilidad y honestidad. Son aspectos torales que el servicio público exige a cada uno de los ciudadanos que, como en este caso, aspiramos a ostentar una responsabilidad en los términos que la sociedad viene exigiendo. En lo personal me impongo responsabilidades mucho más allá de aquellas que de manera ordinaria impone una actividad de esta naturaleza. Es decir, no solo ubicarla en términos del desarrollo de la administración, sino en todo momento imprimir aspectos que de manera sustancial la hagan operar, la hagan funcionar y la hagan eficiente. De esta manera, he procurado que cada una de esas responsabilidades se ajusten a estos parámetros. Sin duda, una responsabilidad como la que corresponde a una Fiscalía General, la responsable de desarrollar toda serie de actos, de eventos, de procedimientos para esclarecer los hechos que sean materia de delito y de esa manera evitar que el delito quede impune, y sobre todo también la sensibilidad social responde en el sentido de que con este tipo de acciones se repare también el daño causado. He procurado de igual forma establecer las mejores relaciones al interior de cada una de esas actividades que han quedado bajo mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque una relación armoniosa al interior de cada una de las áreas que impone el servicio público establece compromisos, y desde luego con ellos se califican las actuaciones, y finalmente los resultados tienen que ser en los términos que no solo quien ostenta la responsabilidad quiere, sino también el mejor mensaje para quien recibe, o el destinatario, mejor dicho, del servicio público. Por ese motivo, de la hoja curricular, como se advirtió, son diversas las responsabilidades que he tenido. Eso me ha dejado un cúmulo de experiencias que sin duda habrán de ser útiles para efecto de que el quehacer dentro de la propia Fiscalía sea lo más eficiente posible. Aquí también es importante desarrollar 3 aspectos fundamentales: la capacitación, una estructura orgánica, no la tradicional, sino que sea funcional, y desde luego también una difusión al quehacer institucional
y un compromiso social. La capacitación sin duda es relevante, sobre todo en este nuevo sistema, en cuanto a que el policía esté debidamente especializado, no sujeto a actividades generales o ordinarias, porque esos procedimientos deben quedar atrás, porque son totalmente obsoletos e inoperantes. La especialización debe ser un imperativo y, por otro lado, también una capacitación permanente para actuar y actualizar los conocimientos, las habilidades en cada una de las actuaciones que exige el proceso de investigación. ¿Por qué funcional? Porque tenemos que ver de qué manera opera al interior, y puedo citar dos casos de manera particular. La eficiencia en el resultado del Ministerio Público, que al mismo tiempo tiene dos responsabilidades parejas. Una, que se encarga de desarrollar todos los eventos relacionados con la carpeta de investigación, y al mismo tiempo también ejerce su función de litigación ante los tribunales, ya sea de control o de juicio oral. Por ese motivo es importante que se revise si esto en realidad es conveniente sostenerlo, o en su caso modificarlo, para darle una mayor profundidad a la investigación y una mejor calidad también a ambas, tanto investigación como en el ejercicio de las acciones ante los tribunales responsables de acceder a la petición del Ministerio Público. Por ese motivo, también dentro de las medidas cautelares, tengo información de que en la práctica no se está ejerciendo adecuadamente el seguimiento que debe observarse para efecto de determinar si en realidad estas están o no siendo satisfechas. Por ello es que es importante que haya una estructura orgánica, pero al mismo tiempo que sea funcional, en razón de todas las responsabilidades o atribuciones que habrán de derivarse de la próxima emisión de la ley que rija la actividad de la propia Fiscalía General del Estado. ¿Por qué la difusión? Porque la sociedad está interesada en saber de qué manera la Fiscalía General habrá de desarrollar ese quehacer. Al mismo tiempo también sensibilizar y convencerla de que habrá de gozar en su momento de plena autonomía, que las atribuciones habrán de ejercerse sin la intervención de terceros. Este reproche social que constantemente se viene realizando, debemos dejarlo a través de un uso adecuado de medios para efecto de arraigar en el concepto de la sociedad de que en realidad no solo estará el compromiso de mantener esta independencia respecto a los demás órganos de gobierno, sino al mismo tiempo también decirle lo que estamos haciendo de manera periódica y permanente, y sobre todo cuáles han sido los resultados eficaces en la investigación criminal. Lo que a nosotros le interesa es de que se trabaje, de que se vea que en realidad se está trabajando, y sobre todo que haya resultados. Es decir, delito que se cometa, delito que debe ser sancionado. Delito que debe ser sancionado, pero al mismo tiempo también el daño que deba ser reparado. Todos estos aspectos, desde luego, giran alrededor de este plan de trabajo que tiene o que sería para la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué el compromiso social? Debemos generar confianza. Debemos tener una mentalidad abierta para efecto de que haya una comunicación directa y de frente, que no haya una comunicación intermediaria, sino problemas que surjan, problemas que debe enfrentar el fiscal. La labor de un fiscal general, como de cualquier otra de las titularidades del servicio público, debe ser abierta, debe ser honesta en cuanto a las condiciones en que enfrenta el problema y las soluciones que se plantean, y desde luego también esto impone concientizar todos rubros importantes porque la sociedad desconfía. Uno de ellos, en el caso de los criterios de oportunidad, es muy importante que la sociedad los conozca. ¿De qué manera podemos, o qué vía tiene también para extinguirse el proceso previamente? De igual forma, también es importante, además de esos criterios de oportunidad, también el juicio abreviado. Es importante estar preparados, generar una cultura de aceptación a estas nuevas disposiciones, y sobre todo que quien las ejerza se aprecie de que lo hacen pues con la mayor transparencia, la mayor honestidad. En el caso decía hace un momento, de las medidas cautelares, aquí podemos observar dos cosas. Uno, la atención a la víctima, no dejarla en abandono, desprotegida, atenderla diciéndole sus derechos, el derecho que tiene a la defensa, o de tener un asesor jurídico, en otras palabras.
Es importante porque en ella habrá de recaer la aceptación o no de la actuación en algunas ocasiones del Ministerio Público, porque en caso de omisión de ella podrá actuar directamente ante el propio juez de control para efecto de hacer aquellos señalamientos, en su caso, como coadyuvante del Ministerio Público, aportar los elementos probatorios correspondientes. De esa forma, creo que la Fiscalía dentro de estas figuras puede ir desarrollando esa mayor confiabilidad en su actuación, esa credibilidad que es muy importante que se tenga, y naturalmente también convencer a la propia sociedad de que estas vías son convenientes para efecto de que el proceso penal sea depuratorio y que no arribemos a saturar un sistema penitenciario que a la fecha sabemos que no ha funcionado y que habrá de complicarse mucho más si todo el mundo se va precisamente a el encierro correspondiente, tal vez de prisión preventiva o en su caso de sentencias condenatorias. Por ello es importante. Otro de los aspectos que tenemos que revisar es en los medios alternativos de solución de controversias. ¿Por qué? Debemos ver los perfiles si en realidad son los idóneos, en el caso de los facilitadores, de los mediadores, porque se observa que ellos no tienen formación jurídica, ellos tienen acceso o formación en diversas áreas del conocimiento, menos el área del derecho. ¿Qué tan conveniente habrá de ser? Y por otro lado, también es importante que los conciliadores tengan todos ellos una formación en el derecho, porque sin duda, tenemos que decirlo, en estos casos, por eso la necesidad de revisar esos dos aspectos de si deben o no ser licenciados en Derecho, para que estén en condiciones, para que cuenten con los elementos suficientes para orientar, para facilitar el conocimiento de quien deba resolver su conflicto, su problema, por esta vía, sin necesidad de que se llegue al juicio oral o a la sentencia. Esas son las condiciones que yo pudiese plantear, en razón de que una fiscalía debe quedar estructurada, insisto, no solo en una claridad respecto a su organización, sino sobre todo a su funcionalidad. Hay muchas otras cosas que decir. Muchas gracias. ¿Hay un reloj de auxiliar a su derecha? Voy a darle... En la computadora de su derecha. Acá a la derecha está su computadora, licenciado, a la derecha acá en el... Voy a darle el uso de la voz al ingeniero Reginel Gagiola, luego a la señora Alicia María Sánchez y luego al licenciado Ricardo Villa del Rincón para que le hagan las preguntas. Licenciado Carlos Ontiveros Salas, debido a la gran necesidad que tiene el país de un cambio en la Procuración de Justicia y que los números, las cifras nos arrojan una obsolescencia en el sistema tradicional, y viendo pues que necesitamos una reimaginación para tener un cambio preponderante en esta área, entonces se vuelve muy importante la base del nuevo sistema penal acusatorio. Le preguntaría yo, ¿cuáles son los principios que conforman al nuevo proceso penal acusatorio y en qué consiste? Claro que sí. Tenemos el de publicidad, el de inmediación, el de concentración, el de contradicción, el de presunción de inocencia, el de oralidad. Son los principios que rigen precisamente el procedimiento. El de publicidad, pues, la teoría jurídica nos dice, pues hay que darle apertura a este tipo de eventos con el propósito de que la sociedad advierta este presente, que si bien es cierto, podrá observar, pero no podrá participar. Darle apertura, esa difusión abierta al desarrollo de este tipo de juicios. El de la inmediación, sin duda que corresponde a la obligación necesaria, no como sucede en el sistema tradicional, en donde regularmente no vemos a los jueces que participan o reciben directamente, sino este nuevo sistema es el que exige la presencia del juzgador para efecto de imponerse de todos los hechos que correspondan a lo expresado por las partes. El de concentración, pues el nombre también teóricamente se nos viene señalando, de que exige el desarrollo del procedimiento se haga
en el menor número de actos procesales para darle precisamente esa agilidad y esa resolución pronta. De igual manera, el de contradicción, en el sentido de que las partes tienen el derecho de contradecir los elementos de prueba que se aporten por cada una de ellas, y de esa forma, en su oportunidad, los jueces puedan valorar con plena libertad la eficacia de cada una de ellas. El de oralidad, porque exige en cada uno de estos eventos la participación oral, hablada precisamente, a través del discurso jurídico con la mayor claridad posible, y de esa forma habrá también de ser juzgado quien se vea involucrado en hechos que la ley considere como delito. La presunción de inocencia, de igual forma, también es importante que se parta de este principio, porque a nadie se le puede establecer el señalamiento de que es culpable la comisión de un hecho delictivo en tanto no existe una sentencia condenatoria. Ese es el trato también con dignidad y respeto con el que se debe de desarrollar cada una de estas fases procesales. Gracias por su respuesta, señor licenciado. Licenciado Alfonso Carlos Ontiveros Salas, ¿cuál es su visión para la correcta administración de los recursos federales y estatales que estarían a su encargo y responsabilidad para el ejercicio de sus funciones? Claro que sí, es importante porque es un aspecto que debe ser valorado con mucho cuidado. Los recursos que se destinan para el apoyo a la seguridad pública y procuración de justicia deben estar debidamente seleccionados en función de su aplicación. Aquí, el fideicomiso que existe, o los fideicomisos que existen para el arribo de estos recursos o administración, deben ser privilegiados en cuanto a toda la herramienta que se exija para efecto de la investigación. Primero, darle transparencia en cuanto a la formación de unidades especializadas para la investigación. Segundo, revisar a fondo cómo se encuentran actualmente el equipamiento de los servicios periciales de la propia institución del Ministerio Público. Todo esto, desde luego, exige que no solo se aplique o se observe su aplicación en el ámbito material, sino en el humano también. Esos recursos deben ser informados de manera periódica en que quedaron aplicados. Esa es la apertura que debe tener precisamente una institución de este tipo. La sociedad quiere saber, no lo que se hace al interior y que quede también en esos términos al interior. Hay que darle apertura. Por eso, esa tercera vertiente dentro de ese proyecto de trabajo está la difusión. Si la federación aporta determinada cantidad, también quiere saber en qué se aplica y cómo se aplica. De ahí la importancia de la transparencia, la responsabilidad y la honestidad en el ejercicio de esta función. Y esto es lo que la sociedad misma viene exigiendo también: apertura. Por eso la importancia de que semestralmente, si es posible antes, ante el seno de esta coordinación general, el fiscal general debe traer y rendir un informe de todo lo que se esté haciendo, los resultados que se vengan obteniendo, la aplicación, el monto de los recursos y la aplicación de cada uno de ellos, para efecto de que ustedes, como miembros de esta coordinación general, tengan plena información de qué es lo que está haciendo, y no que sea un ámbito de opacidad en donde solamente el fiscal y algunas gentes conozcan lo que ahí está sucediendo. Por ello, la necesaria apertura a través de una adecuada difusión. Muchas gracias. Buenos días, Buenos días. Bienvenido. A mí me gustaría preguntarle, dentro del marco del nuevo sistema de justicia penal acusatoria, ¿cuáles son las obligaciones que el Ministerio Público tiene dentro del nuevo sistema de justicia penal acusatoria? Algunas de ellas que nos pueda denunciar en su contenido. Claro que sí, con mucho gusto. Primero, el cuidado de la detención en flagrancia. Partiendo del principio, la obligación de la recepción de la denuncia, vamos a partir con ese orden,
que no solamente puede ser ante el Ministerio Público, sino también ante la policía, y desde luego ellos, inmediatamente de que tengan conocimiento, proceder a corroborar si hay o no delito que investigar. Si hay delito, inmediatamente ejercer su atribución. Segundo, iniciar de manera ordenada la carpeta de investigación. Si hay hechos en los que se tengan que desarrollar cuidados extremos en la práctica de diligencias, el aseguramiento del lugar, la recolección de objetos de indicios y por otro lado también la solicitud de medidas cautelares de los jueces de control y por otro lado también recibir la solicitud de la parte acusada para efectos de ejercer o desarrollar el procedimiento abreviado. Y en esos términos puedo señalar las responsabilidades, entre otras, que tiene el Ministerio Público. Muchas gracias. Pues, señor licenciado, nos quedan solo unos 28 segundos, ¿Quiere usted cerrar con estos segundos para decir algo más? Yo les agradezco mucho de esta oportunidad, es un privilegio de estar aquí ante ustedes, exponer algunas inquietudes, es mucho lo que hay que desarrollar con esta responsabilidad, independientemente de los riesgos. Yo siempre he dicho de que estando dentro, independientemente de ellos, la sociedad quiere respuestas inmediatas. Ese es el compromiso. Muchas gracias. Pues con esto cerramos su comparecencia, agradeciéndole sus atenciones y deseándole mucho éxito. Muchas gracias. Buen día a todos.